El Consolador en acción. Bien podría ser este el título del libro de los Hechos, refiriéndonos a la acción y la obra del Espíritu Santo en todos los capítulos. Sin embargo, en estos 6 versículos, Hechos capítulo 9, el 26 al 31, veremos al Espíritu Santo en acción entre los hermanos de la iglesia, pero también en un siervo suyo llamado Bernabé. Este hombre lleva por nombre Bernabé y es el hijo de consolación. Obsérvese conmigo Hechos capítulo 9, versículo 26, porque aquí vamos a ver la primera visita de Saulo a Jerusalén. La primera visita de este hombre llegando a esta ciudad. Mire lo que dice el versículo 26, Hechos 9, 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Esta era la situación del apóstol Pablo en este momento. Su situación es que llega de visita, en esa primer visita a Jerusalén. Había salido como perseguidor de este mismo lugar, había salido a Damasco a realizar sus fechorías, lo podemos decir de esta manera, pero había vuelto a Jerusalén y ya no la veía igual, ya no la veía con los mismos ojos, la ciudad era diferente, la situación era diferente, su vida había cambiado. Así es de que Pedro está con él durante 15 días, pero antes de eso, antes de eso sí que tuvo que haber pasado algo. ¿Por qué? Porque él hizo lo posible. Dice el texto que trataba de juntarse con los discípulos, hizo lo posible para llegar a ellos, pero todos le tenían miedo y no creían que fuese discípulo. Le tenían cierto recelo, le tenían cierta observancia, le tenían cierto límite. Entonces ellos también actuaban bajo la realidad del miedo, no creyendo. Dice el texto, no creyendo, la información que tenían aún de su conversión allí en Damasco no era muy clara, que digamos. Podría ser también un infiltrado, podría ser un falso. Y la situación era difícil para el apóstol Pablo, ya que no era aceptado ni por el judaísmo ni por el cristianismo. No era aceptado por unos ni por otros. Pero por la gracia y misericordia del Señor, aquí está el Hijo de Consolación, uno que lleno del Espíritu Santo estaba allí, estaba Bernabé, llamado el Hijo de Consolación, un instrumento para consolar a Pablo ante esta difícil situación, ante esta difícil encrucijada. Queridos hermanos y amigos, hemos estado en diferentes situaciones complejas, donde por un lado tenemos una situación difícil de tratar con algunos y por otro otra también igual de difícil. Bueno, allí estaba Pablo, pero sobre todo estaba el Espíritu Santo obrando allí en Bernabé, un instrumento para consolar a Pablo. Así es de que mire el versículo 27. Por tiempo podríamos hacer un estudio muy especial de todo este nombre de Bernabé y de todo ese varón tan grande que el Señor usó, pero observaremos solamente estos versículos, así como dice un amado hermano, abuelo de Dron. Muy rápido. Allí estaba Bernabé, hijo de consolación, dice el texto, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Este hombre, el hermano Bernabé, estaba dispuesto a aliviar la situación en que se encontraba. Qué bendición es tener hermanos y amigos que estén dispuestos a aliviar esa situación compleja por la cual muchas veces pasamos. Y allí estaba Bernabé, dispuesto a aliviar, dispuesto a escuchar. Fue el único que se atrevió a traerle, dice, tomándole, lo trajo, dice el texto, lo introdujo a los apóstoles, lo introdujo al grupo, lo llamó, lo trajo, le trajo como si le trajera de la mano y les contó cómo Saulo había visto este encuentro.
les contó acerca de lo que Pablo había visto en el camino hacia Damasco. Y mire lo que dice, y cómo valerosamente ha hablado en el nombre de Jesús. Él les habla acerca de todo su denuedo, de toda la autoridad con la cual Pablo ha enseñado acerca del Señor. Lo mismo que hizo Ananías lo está haciendo aquí el hermano Bernabé. Y le reciben como hermano. ¿Qué bendición es esto? Qué bendición es que Bernabé no habla de las cosas negativas que Pablo ha hecho, ya no habla más de su pasado, sino que por el contrario habla de las cosas positivas. Y dice de lo grato que hizo en Damasco, de lo que habló valerosamente, de cómo este hombre ha estado hablando en el nombre del Señor, cómo este hombre ha visto al Señor, cómo esa experiencia puede ser inspiradora para estos hermanos allí. Y allí estaba este hombre. En el versículo 28 dice que estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. Por lo que hizo Bernabé y sobre todo el Espíritu Santo, el gran consolador de nuestras almas, estaba allí Pablo y podía moverse libremente entre los cristianos, sin limitaciones, entraba y salía. Y allí quizá este hombre estaba hablando a los judíos helenistas en las sinagogas y con gran denuedo demostraba que Jesús era el Mesías, demostraba que Jesús era el Hijo de Dios. Mira el versículo 29, dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Esto de denodadamente es que debatía el nombre del Señor, le defendía, como ya lo dijimos, con autoridad, con denuedo, enseñaba que el Señor era el Cristo. Dice, en el nombre del Señor, disputaba con los griegos, pero una vez más estos procuraban matarle. Posiblemente eran los mismos a los cuales ya había ido Esteban. Eran los mismos los cuales ya habían matado a Esteban. Eran los mismos que antes veían a Pablo como un maestro respetado, ahora era un traidor religioso. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que había regresado Pablo con una capacidad teológica superior. Si nos asombramos y nos maravillamos en Hechos, capítulos 6 y 7, con respecto a la gran teología que tenía Esteban, pues este hombre, Pablo, ahora regresaba con una capacidad teológica sorprendente también. Esteban había muerto, pero su testimonio volvía más fuerte. Alguien lo dijo, la sangre de sus santos es semilla que hace crecer y brotar el evangelio de manera sobrenatural. Mis amados hermanos, pasa algo muy similar, o más bien, después de que pasó esto hace 2000 años, hace unos 500 o más, pasó algo sorprendente con la vida de Juan Hus. Este hombre vivió en 1415. Este hombre era de tierras checoslovacas, la tierra de los gansos, y él se llamaba a sí mismo un ganso. Este hombre fue obligado a retractarse de sus violentas prédicas en contra de la iglesia tradicional y sobre todo de sus violentas prédicas teológicas y doctrinales. Si no se retractaba, iba a ser llevado a la higuera, iba a ser quemado. ¿Y sabe qué dijo Juan Hus? Dice, pueden asar al ganso, pero en 100 años se levantará un cisne con un canto que no podrán callar. ¿Sabe qué pasó 100 años después? Exactamente 102 años después. Martín Lutero clava las 95 tesis en Wittenberg y allí comienza la reforma protestante, la reforma que nos lleva una vez más bien el avivamiento que nos lleva a volver a la Escritura, a volver a la Biblia. Y entonces quemaron a Juan Hus, pero en 100 años se levantó un cisne al cual no podrían callar. Lo mismo pasaría con Esteban. Esteban fue muerto, pero se levantó un Pablo con una capacidad tremenda, mis amados hermanos y amigos, que va a defender la Escritura y va a hablar en el nombre del Señor. Mira lo que dice el versículo 30, y la hermandad y todo lo que el Señor quiere para nuestras iglesias. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Estos hombres supieron rápido del complot, descubrieron rápido ese plan que tramaban
estos que procuraban matarle, estos griegos que procuraban matarle. Así que como una gran familia se dijo rápido la noticia y le sacaron, le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. En su testimonio, Pablo cuenta que el Dios mismo le dijo, date prisa, porque aquí estos no te van a escuchar, te voy a mandar a los gentiles. Eso lo encuentras en Hechos 22:18. Entonces allí está. ¿Y qué hizo Pablo durante 14 años posteriores? No hizo nada diferente a preparar y a comunicar y a predicar la fe que él ahora tenía. Allí estamos en el versículo 31, que abarca aproximadamente unos 3 años de iglesia. Dice el texto, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué importante lo que como iglesia vemos aquí. Unidas. Ahí había una unidad. Tenían paz en Judea, en Galilea y Samaria. ¿Sabes? El Espíritu Santo es nuestra paz. El Espíritu Santo es quien genera la unidad. Hubo un breve cese de hostilidades, sí. Hubo un breve cese de hostilidades y de persecuciones contra la iglesia en ese tiempo. Pero ¿saben? El Espíritu Santo es quien edifica la iglesia. Y dice aquí no solamente eso, sino que es quien permite que andemos, que esa iglesia ande en el temor del Señor. Pero ¿cómo es que nosotros, como creyentes, podemos aplicar esto hoy, 2000 años más tarde? Bueno, no tenemos un diferente espíritu, es el mismo espíritu. Si permitimos que nuestras vidas sean conducidas y controladas por el Santo Espíritu, que podamos llevar vidas piadosas. Esto habla de andar en el temor del Señor. Que el Espíritu Santo sea quien sea nuestro testimonio, que por medio del Espíritu Santo podamos dar testimonio de santidad. El cristiano que deja que el Espíritu Santo le llene, le controle, es quien está andando en el temor del Señor. No es un esfuerzo propio, por supuesto que no, querido hermano, querido amigo. Es su vida ejercitándose en la gracia, en la disciplina de ser guiado, una vez más, conducido y controlado por el Espíritu Santo. Algo más que pasaba, se acrecentaban. Sí, por supuesto, tuvo que haber un crecimiento numérico, pero ¿sabes? Ese crecimiento numérico es natural, pero ellos se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Esto es, consolados por el Espíritu Santo. Querido amigo, querido hermano, este es un breve panorama, el versículo 31 de lo que pasó en la iglesia en ese tiempo. Pero hoy día, usted está siendo edificado por el Señor en medio de su iglesia. Usted está andando en el temor del Señor, conducido y controlado por el Espíritu Santo. Y usted está esperando y está siendo por Él consolado. Damos gracias al Señor porque el Espíritu Santo hoy día también está en acción y solo en la obra maravillosa de Cristo en la cruz podrá usted encontrar esperanza y podrá usted recibir el Espíritu Santo. Buen día y bendiciones.